Un susurro recorrió los hangares. ¿Podría un motor de pistones superar la velocidad del sonido? Nadie lo creía, pero un simple ajuste prohibido en el P-51, una travesura mecánica al límite, fue la llave secreta para que el legendario Mustang desafiara los cazas a reacción del Tercer Reich en el aire. Las reglas de la guerra cambiaron de golpe. No fue con un nuevo tanque o una bomba más grande, sino con el sonido sisante de un futuro que se estrellaba contra el presente. Durante años, el cielo había sido un reino de hélices, de motores rugientes y de duelos que se decidían por la habilidad del piloto y la potencia del motor de pistón. El P-51 Mustang, con su elegante diseño y su potente motor Merlin, era el rey indiscutible de ese reino. Era el caballo de batalla que escoltó a los bombarderos hasta Berlín y regresó. Ningún caza de la Luftwaffe, ni el Focke-Wulf 190, ni el Messerschmitt Bf 109 podía igualar su combinación de velocidad, alcance y altitud. El P-51 no era solo un avión, era la promesa de vida para miles de tripulaciones de bombarderos. Pero entonces apareció el fantasma. Los pilotos aliados comenzaron a contar historias que sonaban a locura. Hablaban de un avión enemigo sin hélice, tan rápido que apenas era un borrón gris, dejando atrás una estela de humo oscuro. Un avión que aparecía, disparaba sus cañones y se desvanecía en el horizonte antes de que el piloto del Mustang pudiera siquiera apuntar. Se trataba del Messerschmitt Me-262 Schwalbe, el primer caza a reacción operativo del mundo. Su velocidad era aterradora. El Me-262 podía alcanzar cerca de 900 kilómetros por hora. El mejor P-51, incluso a máxima potencia, luchaba por llegar a 700. La diferencia no era solo de velocidad, era de otra dimensión. La ventaja de 200 kilómetros por hora convertía al Mustang en un blanco fácil, lento y predecible a ojos del piloto alemán. El Me-262 no necesitaba pelear, solo aceleraba y se ponía fuera del alcance. De repente, el gran logro de la aviación aliada, el P-51 Mustang, se había vuelto vulnerable. Las escoltas que debían proteger a los bombarderos se encontraban impotentes. El Me-262 no solo derribaba a los pesados B-17, también se burlaba de sus protectores. Los líderes militares aliados estaban desesperados. No tenían un jet comparable y sabían que si la producción del Me-262 aumentaba, la campaña de bombardeo sobre Alemania, la clave para terminar la guerra, se detendría. Los reportes eran sombríos. El único lugar donde podían cazar a los jets era cuando estos aterrizaban o despegaban, un acto que muchos consideraban poco caballeroso, pero que se hizo necesario para sobrevivir. Pero la frustración más grande no estaba en el alto mando, sino en la cara del piloto aliado que acababa de ver a su compañero ser derribado por un rayo gris. Ellos sabían que sus Mustang eran máquinas increíbles, casi al límite de lo que el motor de pistón podía hacer. El corazón de ese avión, el motor Packard V1650, una versión fabricada bajo licencia del Rolls-Royce Merlin, era una maravilla de ingeniería. Este motor usaba un sobrealimentador de 2 etapas y 2 velocidades para inyectar aire a alta presión en los cilindros, lo que permitía que el motor respirara bien incluso a grandes altitudes. Sin el sobrealimentador, el P-51 era inútil a 8.000 metros. Con él, se convertía en un depredador. Ahora, aquí es donde la historia se tuerce, donde la desesperación da paso al ingenio y a una dosis de rebelión. El P-51, como todos los aviones militares, tenía un manual, y en ese manual había una línea roja, una marca sagrada. Era el límite de presión del colector, o manifold pressure. Esta presión indicaba cuánta mezcla aire-combustible estaba siendo forzada dentro de los cilindros. Más presión equivalía a más potencia, pero también a más calor, más estrés y el riesgo muy real de que las bielas salieran disparadas del motor, convirtiendo el Mustang en una tulba voladora. El límite oficial de combate para la mayoría de las misiones era un número muy específico en las unidades de presión, a menudo indicado por el color rojo en el dial del panel. Ese era el poder de combate de emergencia, WEP. War Emergency Power. Lo usabas para un apuro corto. Pero, ¿y si ese límite no era el real? ¿Y si ese límite existía solo para que el motor pudiera durar cientos de horas de vuelo sin fallar, en lugar de para extraer cada gramo de potencia posible en una vida muy corta y épica?
En algún lugar, en un hangar sucio y frío en una base aérea en Inglaterra, o quizá en un campo improvisado en Francia, un mecánico o un piloto audaz empezó a hacer preguntas. No preguntas sobre por qué el motor se rompía, sino sobre cuánto tardaba en romperse. ¿Podría el Mustang, con el motor forzado más allá de lo que los ingenieros de Rolls-Royce y Packard habían diseñado para un uso sostenible, alcanzar una ráfaga de velocidad que le diera la oportunidad de enfrentarse al jet alemán? El pensamiento era simple. Si un jet solo necesita 10 segundos para matarte y tú solo necesitas 5 segundos para alcanzarlo y dispararle, ¿qué importan las cientos de horas de vida útil que le quitas al motor? El riesgo de un fallo de motor era alto, por supuesto, pero el riesgo de ser derribado por el MiG-262 sin posibilidad de defenderse era una certeza moral. Fue una elección entre la seguridad mecánica y la supervivencia inmediata. La respuesta llegó en forma de una modificación silenciosa. No era un cambio de pieza, no era una nueva patente, era un ajuste manual a los controles del sobrealimentador o una simple ignorancia intencional de esa línea roja sagrada en el panel de control de presión. Se trataba de sobrepasar la presión del colector. Donde la línea roja decía alto, el piloto, en el fragor del combate contra un MiG-262, empujaba el acelerador un poco más. Y luego, un poco más. El resultado era un grito del motor Merlin que nadie había escuchado antes. Una potencia extra ilegal que hacía que el Mustang se sintiera vivo de una manera nueva, violenta y emocionante. Esa ráfaga de velocidad era temporal, pero en el aire, donde la diferencia de un nudo podía significar la vida o la muerte, era todo lo que necesitaban. Esta práctica no fue autorizada oficialmente, por supuesto. El alto mando no podía respaldar una táctica que garantizaba que los motores se destruirían después de unas pocas horas a ese ritmo. Por lo tanto, se convirtió en un truco susurrado, una instrucción de boca en boca, de veterano a novato, un secreto bien guardado que definía la diferencia entre un piloto de Mustang común y un cazador de jets. El destino de la campaña de bombarderos, y con ella, de la guerra aérea, ahora dependía de que los hombres desafiaran las reglas de la ingeniería. Se había creado un as en la manga, un arma secreta operada manualmente y que operaba en la peligrosa frontera entre la audacia y la locura mecánica. Para entender por qué esta práctica era considerada un acto de desobediencia técnica, necesitamos mirar bajo el capó, dentro de la compleja danza entre el piloto, el motor y las leyes no escritas de la física. El motor Packard V1650, el corazón del P-51, era una obra maestra que rendía aproximadamente 1500 caballos de fuerza en condiciones normales de combate. Ese poder era gestionado por el sobrealimentador de 2 etapas. Piensa en el sobrealimentador como el pulmón del motor, una bomba de aire que no solo compensaba la falta de oxígeno en las grandes altitudes, sino que lo comprimía para darle una patada extra al motor. Este aire comprimido y denso es lo que realmente daba la potencia. Los ingenieros habían sido claros. La presión máxima constante del colector no debía exceder un valor específico, usualmente medido en pulgadas de mercurio, porque empujar más allá de ese límite garantizaba la detonación. La detonación es el archienemigo de cualquier motor. Ocurre cuando la mezcla de aire y combustible se enciende de forma espontánea y descontrolada, no por la chispa de la bujía, sino por la extrema presión y el calor. El resultado es un golpe violento, una onda de choque dentro del cilindro que destruye el pistón y el motor en cuestión de segundos. El Mustang era rápido, pero no indestructible, y la detonación era el final inmediato de la misión, y quizás de la vida del piloto. Sin embargo, los pilotos y sus ingeniosos equipos de tierra descubrieron un margen de maniobra, una pequeña ventana de tiempo. Se dieron cuenta de que el motor podía soportar una presión excesiva, un sobreimpulso o overspeeding por periodos muy breves. No se trataba de mantener esa presión ilegal durante 5 minutos, sino durante los 10 o 15 segundos cruciales que duraba el encuentro con el MiG-262. El jet alemán era rapidísimo, pero tenía un problema. Necesitaba hacer giros amplios. El piloto de Mustang sabía que, si podía acercarse al radio de giro del jet o alcanzarlo justo cuando éste se preparaba para ascender después de un ataque, esos 15 segundos de potencia clandestina serían suficientes para salvar el día. El proceso era silencioso y dependía totalmente de la valentía del hombre en la cabina. No había un botón mágico de poder ilegal. Era la simple manipulación del acelerador y la palanca de control del sobrealimentador llevada a un punto que el manual prohibía. El piloto observaba la aguja de la presión del colector subir peligrosamente, pasando el límite oficial. El motor Merlin, una máquina generalmente suave, comenzaba a gritar. La vibración aumentaba y el piloto podía oler el calor.
Esas sensaciones eran la confirmación de que el truco estaba funcionando, de que el avión estaba operando en una zona de peligro donde la aleación de metal luchaba contra la física. La clave de la efectividad de este truco residía en la gestión del riesgo. Un piloto novato que intentara mantener esa presión ilegal por 20 segundos significaba una condena. Un veterano, con la adrenalina del combate fluyendo, sabía medir exactamente cuánto tiempo podía exprimir el motor antes de que éste se desintegrara. Era una relación íntima, casi mística entre el hombre y su máquina, un conocimiento adquirido a través de la experiencia brutal del combate real, no en simuladores o en escuelas de vuelo. El piloto se convertía en un contador de segundos, cronometrando su uso de la potencia extra justo al momento de la intercepción, como si estuviera encendiendo un fusible con un tiempo de vida muy corto. Esta práctica no tardó en volverse un código de honor dentro de ciertos grupos de caza. En los informes oficiales, por supuesto, no se mencionaba ninguna violación de la presión del motor. Si un Mustang regresaba al campo de aviación con el motor dañado o fundido, el informe se redactaba de manera ambigua: daño en el combate, fuego enemigo o simplemente fallo mecánico. Nadie, desde el líder de escuadrón hasta el general de ala, quería tener la responsabilidad de autorizar una práctica que destruía una propiedad militar valiosa, pero todos sabían que si se seguían las reglas al pie de la letra, no habría suficientes Mustang funcionales para detener a los jets. El truco ilegal no solo se aplicaba en el ataque, se convirtió en una herramienta vital de supervivencia. Cuando un piloto de Me-262 rompía el ataque, lo hacía con una aceleración que dejaba al P-51 en estacada. Si el piloto aliado usaba la sobrepresión justo en ese momento de escape, lograba una ráfaga de velocidad que acortaba la distancia de huida del jet. Esto forzaba al piloto alemán a una maniobra más radical o a un escape más rápido, lo que a veces lo hacía cometer un error o gastar más combustible del previsto. El P-51, gracias a este truco, se transformaba de presa en cazador activo, o al menos en un adversario lo suficientemente rápido para disuadir la amenaza. Esta historia es mucho más que la de un simple motor. Es sobre la mentalidad del frente, es sobre la cultura de la innovación en la desesperación. Los ingenieros diseñan hasta un límite seguro. Los hombres en el campo de batalla, cuando su vida depende de ello, encuentran maneras de empujar ese límite, de estirarlo hasta el punto de ruptura, y a veces justo por encima. El P-51 se había ganado su reputación con el motor Merlin. Ahora se ganaba su leyenda como cazador de jets gracias a la audacia de los hombres que se atrevieron a desafiar las instrucciones del fabricante. Lo que para la base aliada era un secreto a voces, para el piloto alemán del Me-262 era una sorpresa brutal. La supuesta lentitud del Mustang desaparecía de repente y la superioridad del jet se borraba en esos 10 segundos críticos. El costo de esta audacia mecánica era tangible, visible y muy real. Cuando los Mustang regresaban después de un enfrentamiento a gran altitud donde se había empleado el truco ilegal, no era raro ver a los mecánicos de tierra esperando con una mezcla de respeto y pavor. El motor Merlin, aunque robusto, no estaba diseñado para el castigo constante de esa presión excesiva. Las consecuencias podían ser variadas, pero siempre serias. A veces era una válvula quemada, otras veces eran bujías fundidas por el calor extremo de la detonación latente. En los casos más dramáticos, el motor regresaba con signos de daño estructural interno, y sabía el equipo de tierra que esa unidad estaba condenada a ser desmontada por completo o, peor aún, a ser desechada. El equipo de tierra se convirtió, sin querer, en cómplice silencioso de esta violación del manual. Los mecánicos no solo reparaban el daño, sino que también hacían pequeñas modificaciones para darle al motor una oportunidad de sobrevivir a la próxima sobredosis de potencia. Revisaban las tolerancias de las bielas, ajustaban la mezcla de combustible de forma más rica de lo normal, lo que ayudaba a enfriar los cilindros, y dedicaban horas a pulir los pequeños detalles que podían fallar bajo el estrés de la presión. Esta era una guerra de márgenes, y el mantenimiento se hizo tan vital como la habilidad del piloto. Un buen mecánico era ahora el héroe anónimo que daba al piloto esos preciosos 10 o 15 segundos extra de vida. Los testimonios de los pilotos que empleaban el truco ilegal son fascinantes, pues describen el momento con una claridad que mezcla el terror y la euforia. Un as de la aviación, cuyo nombre se susurraba en los círculos de combate, describía la sensación como si el avión le diera una sacudida eléctrica. Sentía que el Mustang se liberaba de sus propias ataduras, que pasaba de ser un caballo de batalla a un semental desbocado. Relataba cómo la aguja de la presión del colector pasaba volando la línea roja y el rugido del motor cambiaba de un gruñido profundo a un aullido agudo y desesperado. En ese momento,
El piloto no estaba pensando en la vida útil del motor, solo en la mira telescópica y en el punto débil del fuselaje del MiG-262 que estaba tratando de alcanzar. Este truco silencioso tuvo un impacto profundo en la moral. Antes de su adopción generalizada, la aparición de los jets alemanes era un evento que congelaba la sangre. Los pilotos se sentían inferiores, casados. El MiG-262 poseía elemento de la sorpresa y la superioridad tecnológica, pero una vez que el truco ilegal se convirtió en parte de la caja de herramientas del piloto de Mustang, la sensación de impotencia desapareció. Ahora, si veían un jet, no solo intentaban escapar, sino que podían planear una respuesta, una intercepción arriesgada. Esto transformó la dinámica psicológica del combate aéreo. El Mustang no solo sobrevivía, devolvía el golpe. Este cambio táctico obligó a los pilotos del MiG-262 a modificar sus propias estrategias. Se dieron cuenta de que el Mustang, en ciertas condiciones, ya no era tan lento como creían. Tuvieron que ser más cautelosos al realizar sus pases de ataque y especialmente en la salida, pues ahora no podían contar con su velocidad superior para huir impunemente. La batalla se había igualado, aunque fuera de manera temporal y en condiciones extremas. Este truco, sumado a otras tácticas de interceptación en los aeródromos, fue clave para contener la amenaza del jet alemán en un momento crucial. Si los jets hubieran podido operar con total libertad de ataque y escape, la pérdida de bombarderos aliados habría sido catastrófica. Y sin embargo, a pesar de su efectividad y de las vidas que salvó, el truco nunca fue oficializado. La burocracia militar, preocupada por el suministro constante de motores de repuesto y por las estrictas normas de ingeniería, siempre mantuvo una postura de negación oficial. Los pilotos y mecánicos sabían que estaban trabajando en una zona gris. En tiempos de guerra, la línea entre la desobediencia y la genialidad suele ser muy delgada, y en este caso, esa línea estaba marcada por la peligrosa aguja roja en el panel de presión del Mustang. Este es un homenaje a esa cultura no oficial que en el fragor de la batalla priorizó la supervivencia y la victoria sobre la letra pequeña del manual. El P-51 ganó la reputación de ser el mejor caza de la guerra no solo por sus especificaciones de fábrica, sino porque los hombres que lo volaron y mantuvieron se negaron a aceptar sus límites. El fin de la guerra trajo consigo el rápido y total dominio del motor a reacción. La tecnología que el ME-262 había introducido en 1944 se convirtió en el estándar de la aviación militar mundial apenas unos años después. Sin embargo, el truco ilegal y la desesperada carrera por la velocidad de los P-51 no se desvanecieron simplemente en el olvido histórico, dejaron una huella profunda en la ingeniería y en la mentalidad de combate. Este episodio no solo demostró la robustez inherente del motor Merlin, sino que también forzó a los ingenieros de posguerra a replantearse los verdaderos límites de sus diseños. El concepto de potencia de emergencia extrema ya no pudo ser ignorado. Lo que había sido una práctica clandestina se transformó en una característica de diseño intencional en futuras generaciones de aeronaves. Los ingenieros comenzaron a incluir reservas de potencia que podían ser activadas por el piloto bajo condiciones extremas, a sabiendas de que esto acortaría la vida útil del motor, pero garantizaría la supervivencia de la misión y del piloto. Los pilotos de la Guerra de Corea, y más tarde de la Guerra de Vietnam, se beneficiarían de esta lección aprendida con la presión del colector de un Mustang llevada al límite. La necesidad, impulsada por un enemigo superior en velocidad, había creado una nueva norma operativa. Pero el legado más importante del truco ilegal es la historia humana detrás del metal. Es la prueba de que, en la guerra, el ingenio de un solo hombre puede valer más que un presupuesto multimillonario de investigación y desarrollo. No fue un nuevo laboratorio el que encontró la solución para combatir al ME-262, sino un piloto o un mecánico que entendió que los límites de una máquina son, en última instancia, tan flexibles como la voluntad de quienes la usan. Esta es una lección sobre la desobediencia heroica, sobre la capacidad de ver más allá de las restricciones impuestas por la seguridad y la convención. El P-51 Mustang, una aeronave ya legendaria, elevó su estatus a mito gracias a esta arriesgada maniobra. Cada vez que hoy vemos un P-51 en un espectáculo aéreo,
Admirando su elegancia y el rugido de su motor, debemos recordar ese momento de tensión, la aguja temblando en el panel, la línea roja cruzada, el piloto apostando la vida del motor por una oportunidad de victoria. Es un recordatorio de que la Segunda Guerra Mundial no se ganó solo con la producción masiva de armamento, sino con la innovación improvisada y la audacia al límite. La historia de la aviación de la Segunda Guerra Mundial está llena de héroes oficiales y de récords establecidos. Esta es la historia de un secreto a voces que voló justo por encima de esos récords en la peligrosa frontera del fallo mecánico. El enfrentamiento entre el P-51 y el Me-262 fue un choque entre dos eras de la aviación, el pico de la tecnología de pistones versus el nacimiento de la era del jet. El Mustang, gracias a ese truco ilegal, logró cerrar esa brecha de velocidad, demostrando que la ingeniería de pistones aún tenía un golpe de gracia que dar. La superioridad alemana en el aire fue negada no por un arma secreta aliada similar, sino por la simple voluntad de llevar un diseño existente hasta sus límites más allá de lo recomendado. Esta es quizá la historia más pura de la supervivencia en el combate. El truco ilegal permanece como un testimonio del espíritu indomable de los hombres del aire. Una historia evergreen que habla de cómo la desesperación en el campo de batalla puede dar lugar a la invención. El Mustang se retiró de la primera línea militar hace mucho tiempo, pero su leyenda como cazador de aviones a reacción en la Segunda Guerra Mundial sigue viva, impulsada por el eco de ese motor llevado a una presión que, según todos los manuales, simplemente no debería haber sido posible. La historia del P-51 es la historia de la victoria, pero su leyenda definitiva se escribió en la desobediencia. Cuando el mundo exigió más velocidad para enfrentar al fantasma del jet, los pilotos no pidieron un nuevo avión, simplemente forzaron el que tenían a dar un grito final. El truco ilegal no fue un botón, fue una decisión, la decisión de elegir el riesgo de la detonación por la certeza de la victoria. Y esa elección, la de llevar la aguja más allá de la línea roja, convirtió al rey de las hélices en el maestro cazador de la nueva era. Su motor gritó, pero su leyenda nunca morirá.